Son las 3 de la mañana, abres los ojos de golpe y no sabes por qué, pero tu corazón va un poco más rápido de lo normal y tu mente ya está encendida. Miras al techo y piensas, otra vez no. Si esto te pasa, quiero que sepas una cosa, tu cuerpo no te está despertando por capricho, simplemente te está enviando un mensaje de texto urgente. En las consultas esto se ve con mucha frecuencia, se ve todos los días. Y aunque muchos pacientes consultan asustados pensando que tienen una enfermedad grave, la verdad es que el 90% de las veces se trata solo de 4 causas biológicas. Primero, un problema hidráulico, tu vejiga. Segundo, un fallo de batería, tu hígado. Tercero, una falsa alarma de estrés, tu cortisol. Y cuarto, simplemente tu ciclo de sueño natural. Pero hoy no vamos a teorizar, sino que en los próximos 60 segundos vas a hacer un autodiagnóstico rápido conmigo, vas a identificar cuál de estos 4 números eres tú, porque saber si eres el 1, el 2, el 3 o el 4 es la única forma de saber si necesitas cambiar tu cena, tu rutina o necesitas ir al médico. Empezamos ya. ¿Y cuál es el test de los 4 tipos de causas de levantarte a las 3 de la mañana? Pues vamos al grano, escucha estas 4 situaciones y quédate con tu número, con cuál es tu situación. La situación número 1. Te despiertas con una urgencia clara de orinar. Vas al baño, vuelves a la cama y lo más importante, te vuelves a dormir en menos de 5 minutos. Si es así, eres el tipo 1. Tu cuerpo te dice que la vejiga o la próstata mandan. Pero cuidado, porque muchas veces el culpable no es la vejiga, sino lo que hacen tus piernas durante el día. O sea que cuidado. En segundo lugar, la situación número 2. Te despiertas de golpe con el corazón rápido, quizás un poco de sudor o una sensación de susto interno. Algo desagradable. Y además, eres una persona que suele cenar carbohidratos, dulces o alcohol. Si es así, eres del tipo 2. Es tu hígado batería. Lo que pasa es que tu glucosa ha bajado demasiado rápido y tu cuerpo ha soltado un chorro de adrenalina para despertarte. Sería algo así como una alerta química. El número 3 consiste en que te despiertas sin ganas de orinar, no tienes taquicardia, pero tu mente se enciende al instante. Empiezas a pensar en problemas pendientes o entras en bucles mentales de pensamiento. Es como si tuvieras una radio en la cabeza que no puedes apagar de ninguna manera. Si esta es tu situación, eres del tipo 3. Esta es tu alarma de incendios, el cortisol, que se ha disparado antes de tiempo por el estrés que tienes acumulado. Y después tenemos la situación número 4. El número 4 consiste en que te despiertas, miras la hora, cambias de postura, te sientes tranquilo y te vuelves a dormir enseguida. Y por el día te encuentras genial. Si es así, eres del tipo 4. Felicidades, es tu sueño normal, porque tener microdespertades es humano y no necesitas arreglar nada en esta situación. Pero bueno, ahora memoriza tu número porque la solución que tenemos para la situación 1 no sirve para la situación 3. Entonces quiero ver cuál en los comentarios gana. ¿Eres del 1, eres del 2, eres del 3 o eres del 4? Escríbelo abajo ahora mismo y a continuación lo que vamos a ver es cómo solucionarlo y esto empezando por el tipo 1. ¿Cuál es el mensaje número 1 de tu cuerpo? La trampa hidráulica. Si en el test te salió el número 1, tengo una buena noticia. Probablemente no tienes ni insomnio ni ansiedad, lo que tienes es un problema de fontanería básica. El villano aquí no es tu vejiga, sino que son tus piernas. ¿A qué me refiero? Pues para demostrártelo, haz esto esta noche. Cuando te quites los calcetines antes de dormir, fíjate en tus tobillos. ¿Ves esa marca profunda del elástico? ¿O notas que las piernas están un poco hinchadas? Pues esa marca es agua. Y me explico. Durante el día, la gravedad empuja los líquidos hacia abajo. Se quedan atrapados en tus piernas como si fueran 2 columnas llenas de agua. El problema empieza cuando te acuestas, cuando vas a la cama, cuando te pones horizontal, porque lo que pasa es que la gravedad deja de actuar y todo ese líquido acumulado vuelve de golpe hacia el corazón y hacia los riñones. Lo podríamos comparar como si abrieras la compuerta de una presa.
tu riñón recibe esa avalancha, un plash de líquido y dice, tengo que filtrar esto ya. Vale. ¿Y cuándo termina de filtrar todo el riñón? ¿Cuándo acaba de filtrarlo? Pues exacto. Si lo piensas, entre las 2 y las 4 de la mañana. Y ahí es cuando tu vejiga se llena y te despierta. No es que tu vejiga sea pequeña, es que está gestionando una inundación interna, la presa que se ha desbordado. Y esto le pasa a los hombres con la próstata grande, pero también le pasa a muchísimas mujeres con problemas de circulación. Entonces, ¿cómo arreglamos esto hoy mismo? Pues podemos aplicar 3 reglas de oro. La regla número 1 la podemos llamar la ley de las 2 horas. ¿En qué consiste? Pues en que cierras el grifo de líquidos 2 horas antes de ir a la cama. Tú te hidratas todo lo que quieras por la mañana, pero seca tu dieta por la noche. En segundo lugar, la regla número 2. Cuidado con la sal oculta. ¿A qué me refiero? Pues esto casi nadie lo cuenta, pero si cenas embutidos o queso curado o comida procesada, la sal retendrá más agua en tus piernas que si te bebieras 2 vasos de agua. Retendrás agua con la sal. Cenas soso y dormirás seguido. Regla número 3. El drenaje nocturno. ¿A qué me refiero? Pues esta es la más potente. 3 minutos antes de dormir, mientras ves la televisión o lees, pon las piernas en alto. Puede ser encima del sofá o de unos cojines, pero que estén por encima de la cadera. Si lo piensas, es lógico. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que ayuda a que ese líquido vuelva al riñón antes de que te duermas, para que lo orines antes de ir a la cama y no a las 3 de la mañana. Simplemente prueba solo estas 3 cosas hoy y ya verás cómo te sorprenderá ver cómo tu vejiga mágicamente aguanta más por la noche. ¿Cuál es el mensaje número 2 de tu cuerpo? Pues es el susto metabólico. ¿A qué me refiero? Pues si eres el número 2, presta mucha atención porque esto es lo que más confunde a muchos pacientes, a muchas personas. Te despiertas con el corazón rápido, acelerado. Quizás sudas un poco y tienes una sensación como de alerta o como una sensación de miedo, como si hubieras tenido una pesadilla, pero en realidad no recuerdas ninguna pesadilla. Te preguntarás, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Pues ¿sabes lo que ha pasado? Pues que te has quedado sin batería y tu cuerpo ha tenido que romper el cristal de emergencia. Y me preguntarás, ¿a qué te refieres? Bueno, te explico esta química en 10 segundos. Si cenas pasta, pan blanco, arroz o dulces, tu glucosa sube como si fuera un cohete. Tu hígado carga la batería al 100% muy rápido. ¿Cuál es el problema? El problema es que, como pasa con las pilas viejas o de mala calidad, esa carga falsa se agota de golpe a las 3 de la mañana. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que tu cerebro, que sigue consumiendo energía mientras duermes, detecta que el combustible cae en picado. ¿Y qué pasa? Pues que el cerebro entra en pánico y para no apagarse ordena liberar 2 hormonas de rescate, la adrenalina y el cortisol. Este chute de adrenalina es lo que te despierta con taquicardia. Esto no es ansiedad patológica, no lo es. Es tu cuerpo gritando, necesito glucosa ya. Te pide glucosa. Tu cerebro, concretamente. Es un patrón clásico en personas que tienen hígado graso o simplemente que han ido perdiendo flexibilidad metabólica. Y me preguntarás, ¿cómo apago esta alarma? Pues si es tu caso no necesitas pastillas para dormir, lo que necesitas es estabilidad. ¿Cómo? Pues anota este protocolo de cena para esta noche. En primer lugar, la regla de la proteína. Tu cena debe tener ladrillos, no solo gasolina. ¿A qué me refiero? A pollo, pescado, huevos o yogur griego, cottage. La proteína se digiere lento y mantiene la batería estable durante unas cuantas horas, 7, incluso 8 horas, depende de la proteína. En segundo lugar, el freno de la fibra y la grasa. Acompaña esa proteína con verdura y grasas buenas como aceite de oliva o aguacate. Esto hace que la absorción sea una línea recta y no una montaña rusa. Por supuesto, evita zumos y postres dulces hoy, y menos por la noche. En tercer lugar, el airbag.
Sería el truco del rescate. Si tus despertares son muy violentos por este motivo, haz esto solo unos días, lo que te voy a contar. 30 minutos antes de dormir, toma un snack de seguridad. Puede ser un puñado pequeño de nueces o medio vaso de leche, porque esto combina grasa más proteína. Pero cuidado, que esto no es para siempre, es solo un parche temporal, para que tu hígado no entre en pánico mientras estás recuperando tu metabolismo, porque al final consiste en ir ajustando la alimentación. Pruébalo hoy, cambia el pan por proteína esta noche y verás cómo mañana tu corazón amanece más tranquilo. ¿Cuál es el mensaje número 3? Es la radio mental, es el cortisol. Si eres el número 3, te pasa algo que es curioso. Tu cuerpo está tranquilo, pero tu mente te está gritando. Te despiertas sin ganas de orinar, no tienes taquicardia, pero los ojos están como platos. Y además tienes una radio interna que no puedes apagar de ninguna manera, que venga, 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 son pensamientos en bucle, preocupaciones, la lista de la compra de mañana, es un disco rayado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que pasa es que tu reloj biológico se ha adelantado. Te explico la ciencia de esto en 15 segundos. Es muy fácil. Todos tenemos una curva de cortisol. Lo normal es que esta curva empiece a subir a las 6 de la mañana para despertarte con energía a las 7 o a las 8 de la mañana. Sería como tu café natural. O sea que es algo normal. Pero si llevas semanas con estrés, con preocupaciones o sin descansar durante el día, tu cerebro adelanta ese pico de cortisol por la noche. Tu cuerpo cree que a las 3 de la mañana son las 7 de la mañana y te despierta para empezar el día, aunque fuera sea completamente de noche. Esto no es insomnio, es una desincronización. Lo que pasa es que tu alarma suena antes de tiempo. Entonces, ¿cuál es el protocolo de resincronización? Es decir, para poner el reloj en hora esta noche, el reloj biológico, pues necesitas hacer 3 cosas y la segunda la vamos a hacer ahora mismo. ¿La primera cuál es? Pues la primera es prohibido el móvil. Esta es la regla de oro. Si te despiertas, ni se te ocurra mirar la hora en el móvil. Es una tentación, pero el problema es que la luz azul bloquea la melatonina, que es la hormona del sueño, y esto confirma a tu cerebro que sí, que es de día y activa más cortisol. Y si miras el móvil, pues has perdido la batalla. En segundo lugar, el freno de mano. Es la técnica 4-7-8. Si la radio mental se enciende, usa este truco del ejército para hackear tu sistema nervioso. ¿En qué consiste? Pues lo puedes hacer ahora conmigo. No se lo mires si no lo haces, pero por favor que estés en una situación segura, que no la liemos. En primer lugar, inhala por la nariz durante 4 segundos. Retén el aire 7 segundos. Y después suelta despacio por la boca 8 segundos. Y esto lo repites 4 veces. Al exhalar tan lento, obligas a tu corazón a que frene y le dices a tu cerebro, no hay peligro, apaga la alarma. Es un truco, un hack. En tercer lugar, la regla de los 20 minutos. Si llevas 20 minutos dando vueltas y no te duermes, ¿qué haces? Pues levántate. Si te quedas en la cama luchando, lo único que haces es enseñar a tu cerebro que la cama significa estrés. Entonces vete al sofá, lee algo aburrido con luz tenue y vuelve a la cama cuando ya te caigas del sueño. Si eres de este tipo 3, recuerda que el problema no es tu noche, el problema es el estrés que no has frenado durante el día. ¿Cuál es el mensaje número 4 que te da el cuerpo? Es el mito de las 8 horas. Y me explico. Si eres el número 4, tengo que darte la enhorabuena. Probablemente tienes el mejor sueño de todos, aunque tú creas que estás roto. Y me explico. Te duermes, pero después te despiertas, cambias de lado y al cabo de 5 o 10 minutos te has dormido otra vez. ¿Sabes qué es eso? Pues esto no es insomnio, es simplemente la arquitectura real del sueño humano. Tu sueño en realidad no es una línea recta, funciona por ciclos de 90 minutos, 1 hora y media. Entonces, entre un ciclo y otro, es fisiológicamente normal tener un microdespertar.
un pequeñito despertar. Es un mecanismo evolutivo antiguo. Tu cerebro abre un ojito, chequea que la cueva esté segura y se vuelve a dormir. De hecho, antes de que existiera la luz eléctrica, la historia nos dice que dormir del tirón pues no era la norma. ¿Cuál era la norma? Pues existía el primer sueño y el segundo sueño con una pausa en medio. Por eso, si eres del tipo 4, el único enemigo que tienes eres tú mismo. El problema empieza cuando te despiertas y empiezas a pensar, a cavilar, ay Dios mío, me he despertado, y empiezas con un diálogo interno de este tipo. Ese miedo es lo único que puede convertir un ciclo que es normal en un insomnio real, es decir, que te crees un problema a ti mismo. ¿Qué hacer si te pasa esto? Pues no tomes melatonina, no compres suplementos, no hagas rituales raros, no hagas nada de eso. Simplemente te das la vuelta y disfruta de que tu sistema de vigilancia funciona perfectamente, funciona bien. Pero hay un pero. He dicho que despertarse es normal si no hay otros síntomas. Hay 3 señales silenciosas que se disfrazan de despertares normales, pero que en realidad te están diciendo que vayas al médico cuanto antes. Esto es importante saberlo y necesito que las escuches ahora mismo, seas el número que seas, porque puede salvarte de un susto mayor. Vamos a ver si tienes alguno. ¿Cuándo preocuparse por estos despertares nocturnos? Pues antes de pasar al truco de la cena, que cambia tu noche, necesito 30 segundos para descartar lo que es peligroso. Igual que tu coche enciende una luz en el tablero antes de romperse, pues tu cuerpo tiene 3 luces rojas que nunca debes ignorar si te despiertas de madrugada. Es decir, que es importante tener en cuenta estas señales. Lo que has de hacer es un chequeo mental rápido ahora mismo conmigo. La luz roja número 1, el sistema urinario. Si además de despertarte notas dolor al orinar, ves sangre, aunque sea una gota, o tienes pérdidas que no puedes controlar, esto no es la edad. Eso es una infección o un aviso de que tu próstata o tu vejiga necesitan que se revisen ya. La luz roja número 2, el hígado. ¿A qué me refiero? Pues que si te despiertas a las 3 de la mañana y además notas dolor debajo de las costillas derechas, tus ojos están un poco amarillentos o has perdido peso sin hacer dieta, pues cuidado, porque tu hígado no solo está sin batería, sino que podría estar inflamado. La luz roja número 3, la apnea. ¿A qué me refiero? Pues esta es la más importante. Si roncas fuerte, si tu pareja te dice que dejas de respirar mientras duermes, o si te levantas con la boca seca y dolor de cabeza, pues tu despertar en este caso es un mecanismo de defensa para no ahogarte. Esto daña tu corazón cada noche y necesita tratamiento, es decir, que has de consultar. ¿Que no tienes ninguna de estas 3? Pues entonces, perfecto. Tu problema es solo metabólico y lo que vamos a hacer a continuación es arreglar ahora mismo esto en tu cocina. Vamos a ver si el ayuno te está ayudando o te está estropeando el sueño. El debate, ¿cenar o ayunar? Esta es la pregunta del millón. Muchas veces aparece esta pregunta: doctor, ¿el ayuno intermitente es bueno para dormir o hace que te despiertes a las 3 de la mañana? Aquí la respuesta científica es depende de tu motor, de tu motor. Aquí el villano invisible se llama flexibilidad metabólica. Por ejemplo, imagínate 2 coches. El coche A es el híbrido. Puede funcionar con gasolina, comida y cuando se acaba cambia automáticamente a electricidad. En este caso tu grasa corporal. Y esto sin dar tirones. Este coche aguanta toda la noche sin repostar. Sería una persona con un metabolismo sano. El ayuno no le afecta. El coche B sería el de gasolina viejo. Solo funciona con gasolina de alto octanaje. Cuando el depósito baja a mitad de la noche, el motor empieza a fallar y se cala. Este es el cuerpo con resistencia a la insulina, con hígado graso, que ya funciona peor. Y aquí hay un dato que es importante. Si tienes el coche B e intentas ayunar o no cenar, tu motor se parará a las 3 de la mañana. ¿Y qué ocurre? Que tu cuerpo soltará adrenalina para arrancar de nuevo y tú te despertarás con el corazón a 1000.
¿Cómo sabes qué coche tienes? Pues no necesitas hacer un análisis ni grandes cosas. Tu cuerpo te lo va a decir con un test de 2 semanas. ¿En qué consiste? Pues la semana 1, la prueba del combustible lento. ¿En qué consiste? Pues durante 7 días haz una cena pequeña pero potente 3 horas antes de dormir. Proteína, que puede ser huevo, pescado, más una grasa saludable, aguacate, aceite de oliva, y más fibra. Pero cero pan, cero arroz, y si haciendo esto dejas de despertarte es que tu hígado necesita apoyo, no estás listo para ayunar por la noche. La semana número 2, la prueba del ayuno. Si ya duermes bien con la cena proteica, pues prueba a adelantar la cena a las 6 de la tarde o te la saltas, que sería el ayuno. Si duermes del tirón, pues felicidades porque tienes un coche híbrido que es flexible y sin problemas. Pero si vuelves a despertarte a las 3 de la mañana, vuelve otra vez a la cena proteica. Tu metabolismo en este caso aún necesita entrenamiento. Es decir, que lo que has de hacer es escuchar a tu cuerpo. Otra cuestión es la edad. Pues que conforme va avanzando la edad, pues es posible que nuestro cuerpo, o es más probable que funcione con gasolina simplemente de alto octanaje cada vez más conforme avanza la edad. Y entonces es posible, conforme avance la edad, el ayuno por la noche pues sea peor idea. O sea que esto también hay que tenerlo en cuenta. Dormir es como una coreografía química y si le das a tu hígado lo que pide, dejará de encender alarmas innecesarias. Ahora vamos a resumir todo lo que hemos visto en una sola imagen. Prepara el móvil para hacer una captura de pantalla ahora mismo porque esta es tu hoja de ruta para esta noche. Si eres del número 1, el de la vejiga, tu misión hoy es recortar líquidos a partir de las 8 de la tarde, vigilar la sal en la cena y poner las piernas en alto 20 minutos antes de dormir. Solo esto. Si eres del número 2, el del hígado batería, tu misión es cenar proteína y fibra, eliminar los dulces nocturnos para que tu glucosa no sea una montaña rusa. Si eres el número 3, el del control, el del cortisol y el estrés, pues tu misión no está en la cena, está en apagar el móvil 1 hora antes de ir a dormir y en hacer la respiración 4-7-8 que te enseñe. Si eres del número 4, tu misión es no hacer nada, simplemente disfruta de que tu cuerpo funciona perfectamente bien. Y ahora, rápido, quiero saber cómo está la estadística del canal. Déjame debajo en los comentarios un número. ¿Eres del 1, del 2, del 3, del 4? Solo pon el número y qué vas a probar hoy. Te leo en un rato y además esto me da ideas para hacer vídeos para el canal. Pero atención, saber tu número es solo el primer paso. Si te has identificado con el número 2, el de la batería baja, o simplemente quieres asegurar que tu hígado no te despierte de golpe por la noche, pues aquí lo fundamental es saber qué pones exactamente en tu plato antes de dormir. Y no sirve cualquier cena ni cualquier alimento. Así que hay 3 alimentos específicos que actúan como un estabilizador para tu noche y que además frenan la pérdida de músculo, la sarcopenia, mientras estás durmiendo. Aquí te dejo una lista exacta en este vídeo para que hagas clic y cenamos juntos. Un abrazo, cuídate, nos vemos en el próximo vídeo.